Esta mañana continuaremos con el tema con el cual hemos iniciado el tiempo de ayuno y oración, que es el tema del Espíritu Santo. La semana pasada respondimos la pregunta de por qué era importante conocer al Espíritu Santo, por qué era importante saber acerca de la persona del Espíritu Santo, y dimos a lo largo del mensaje las respuestas pertinentes a ese tema. La pregunta que vamos a responder en esta mañana es ya metiéndonos con la persona del Espíritu Santo, y la pregunta es: ¿quién es el Espíritu Santo? Parece que la pregunta fuera simple, que fuera una pregunta sin demasiado sentido. Sin embargo, la misma pregunta en sí misma es extremadamente profunda. Porque al formular la pregunta con el pronombre interrogativo ¿quién es el Espíritu Santo?, estamos dando por sentado que nos estamos refiriendo a una persona. No nos estamos refiriendo a algo, sino que nos estamos refiriendo a alguien. Si en vez de preguntar ¿quién es el Espíritu Santo?, preguntáramos ¿qué es el Espíritu Santo?, estaríamos suponiendo que nos referimos a algo, a una energía o algo por el estilo. Pero al preguntar ¿quién es el Espíritu Santo?, y darle la respuesta desde la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta y a reafirmar en esta mañana que el Espíritu Santo no es algo, sino que el Espíritu Santo es alguien. Y eso es lo que vamos a tratar de responder en esta mañana. Mi temor como pastor al tratar temas tan profundos y tan importantes como la serie que estamos llevando adelante, mi temor es que solamente nos quedemos con el conocimiento, con la parte de saber, con la parte de conocer, con los conceptos, con la información y nada más. Pero claramente, como veremos más adelante, la expectativa de la palabra de Dios y la expectativa de nuestra vida de fe es que a través del conocimiento correcto podamos vivir correctamente. Que lo más importante de la enseñanza es poder llevarlo a la práctica y tener una conducta correcta con el tema cualquiera sea que estemos abordando. Así que la correcta enseñanza es buena, pero no alcanza con tener una buena doctrina, una buena enseñanza, una buena predicación. No alcanza con eso, sino nos lleva a tomar decisiones y a vivir de acuerdo a la enseñanza que hemos aprendido. Lo que nos ha quedado en claro en el domingo pasado y a lo largo de la semana meditando cada noche en un texto bíblico es que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo es una persona y como tal, como Dios y como persona, quiere tener relación con nosotros, quiere relacionarse con nosotros. Que nuestra oración, por ejemplo, no es una oración en el vacío, palabras que tiramos en el aire, sino que se llevan a cabo a través del poder del Espíritu Santo, pero relacionándonos con el Espíritu Santo que vive en nosotros. Ahora, esa relación no se va a dar, como toda relación, no se va a dar por casualidad o se va a dar espontáneamente. Es una relación que tiene que ser provocada por cada uno de nosotros. Fíjense que a veces cuando pensamos en el Espíritu Santo, pensamos en algo que no es justamente una persona, sino algo. Pensamos en poder, pensamos en experiencias, pensamos en prodigios, pensamos en cosas que ocurren y nos olvidamos que quien las está provocando es el Espíritu Santo de Dios, la persona del Espíritu Santo que quiere tener comunión e intimidad con cada uno de nosotros. Por eso sigo con la parte introductiva. Cuando pensemos en el Espíritu Santo, debemos pensar en una persona divina, en la tercera persona de la Trinidad, la cual vive en nosotros y que desea profundamente tener una estrecha relación con cada uno de nosotros. ¿Amén? Si esto no lo trasladamos a la práctica, nos vamos de esta serie o salimos de esta serie sin sacarle ningún provecho. La pregunta, nuevamente lo repito, que vamos a responder en esta mañana es: ¿quién es el Espíritu Santo? Y para contestarla vamos a profundizar un poquito sobre el tema y nos vamos a remitir a una historia que aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, la cual fue mencionada durante la semana en una de las reuniones de oración, pero que ahora la vamos a profundizar un poquito más. Hechos capítulo 19 nos habla de un encuentro que tuvo Pablo con un grupo de hombres o discípulos y que desconocían estos hombres quién era el Espíritu Santo. Leamos, por favor, Hechos capítulo 19.
versículos del 1 al 7. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo estuvo recorriendo las regiones altas. Y sucedió que cuando llegó a Éfeso, se encontró con algunos discípulos y les preguntó: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? Y ellos respondieron: no, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó entonces, pues, ¿qué enseñanza recibieron al ser bautizados? Y ellos respondieron: la del bautismo de Juan. Pablo les dijo: el bautismo de Juan enseñaba el arrepentimiento. Le decía al pueblo que tenía que creer en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, pidieron ser bautizados en el nombre de Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran 12 hombres en total. Bueno, la escena es una escena fácil de dilucidar, de ver, ¿no? Pablo está en su tercer viaje misionero, está viajando con algunos de sus compañeros y en este viaje va a la ciudad de Éfeso, una ciudad extremadamente particular, una ciudad que tiene su propia carta, una iglesia que es mencionada, o una ciudad que es mencionada también en el libro de Apocalipsis, en la carta a las siete iglesias. Pablo decide visitar esta ciudad de Éfeso porque era una ciudad muy especial para Pablo, pero también era una ciudad muy especial espiritualmente. Recordemos que allí en Éfeso estaba el gran templo de la diosa Artemisa o Diana de los Efesios. La ciudad entera estaba entregada a la adoración a Diana de los Efesios con todo lo que esto significaba. La brujería, la hechicería, casi siempre la idolatría está de la mano con este tipo de conductas. Así que en ese lugar el apóstol Pablo regresa nuevamente a Éfeso, ya había estado anteriormente, y se encuentra con un grupo de hombres a los cuales la Escritura llama discípulos. No está en claro bien por qué se les llama discípulos. Voy a tratar un poquito más adelante de explicar por qué creo yo que se les llama discípulos, pero lo cierto es que se encuentra con 12 discípulos según el versículo 7 que hemos leído. Pablo les hace una pregunta. Y la pregunta que le hace Pablo debería de tener una respuesta obvia. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en Jesús? Si a nosotros nos preguntaran, después de todo lo aprendido el día domingo pasado, todas las predicaciones que hemos dado aquí en la iglesia, lo que vamos a ver esta mañana, todo lo que vimos durante la semana en la reunión de oración, si a usted le preguntara, ¿recibió el Espíritu Santo el día que creyó en Jesucristo? ¿Usted qué respondería? Sí, claro, porque la Biblia dice que aquel que cree en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios viene a hacer morada en él. Y hay un montón de textos, como por ejemplo en Efesios capítulo 1. Así que es una pregunta así como ¿qué estás preguntando, Pablo? Quizás Pablo, al hablar con ellos, percibió algo en la conversación que no le terminó de cerrar. Algo que lo llevó a pensar en que esta gente no había entendido de todo el Evangelio, que era gente que estaba un poquito confundida, porque si no, la pregunta del apóstol Pablo sería claramente una pregunta desubicada. Sería como preguntarle la edad a una mujer, ¿no? Es decir, algo que no se hace, que no se pregunta. ¿Cómo vas a preguntar, Pablo, si recibieron el Espíritu Santo? Imagínate que estás de vacaciones y que salís a comer un día con tu familia a la pizzería y te encontrás con un hermano que hacía mucho tiempo que no veías y mientras estás comiendo la pizza te pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Por qué le dirías? ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Qué me estás preguntando? ¿A qué te estás refiriendo? Claro que recibí el Espíritu Santo, pero Pablo, estoy seguro que él sospechaba algo y creo que inclusive sabía cuál sería la respuesta. La respuesta es una respuesta un poco extraña, porque en Reina Valera, que lo expresa de mejor manera, dice, ni siquiera sabemos si existe Espíritu Santo. Ni siquiera sabemos si hay tal cosa como Espíritu Santo. Considero de forma personal que hay mucha ignorancia respecto a este tema. Algunas ignorancias o algunas cosas que se ignoran tienen que ver con
con cuestiones de falta de estudio pero otras cuestiones creo que se hacen de forma intencional. La semana pasada vimos algunos errores o algunas herejías que se enseñan en algunas sectas u organizaciones religiosas no cristianas o pseudo cristianas. Sin embargo, dentro del mundo cristiano evangélico también hay algunas malas enseñanzas y se cometen algunos errores y abusos con respecto a la persona del Espíritu Santo. Hay dos extremos que de alguna manera han identificado a la iglesia, especialmente en el último siglo. Tenemos por un lado los que se creen dueños del Espíritu Santo, los que se creen amos y señores del Espíritu Santo, los que le hablan al Espíritu Santo y le dan órdenes y le dicen que sane, que libere, que se mueva, que venga, que vaya, los que usan cierta clase de dones y carismas para alcanzar sus propios propósitos egoístas o inclusive en el peor de los casos, para estafar y abusar de la gente. Los que usan los dones como los dones proféticos, por ejemplo, prometiendo cosas que no tienen la capacidad de dar. Abusos en el pueblo cristiano por causa de esta enseñanza. Esto es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo debe de moverse de esta manera. Pero por el otro lado están aquellos que pasan por alto a la persona del Espíritu Santo, a veces por temor, a veces porque no quieren caer en esa situación. Parece que la palabra Espíritu Santo en ciertos contextos estuviera prohibida. No se debería hablar de esos temas. Una de estas noches, mientras terminó la reunión de oración, una familia se acercó a hablar conmigo para contarme acerca de su experiencia en la iglesia donde se congregaban, del lugar de origen de ellos. Y me dijeron, en la iglesia donde nosotros nos congregamos, nunca, en todos los años que nosotros nos congregamos, se habló acerca del Espíritu Santo. Yo personalmente, como pastor, he estado predicando en iglesias donde después de enseñar un tema y de hablar acerca de la persona del Espíritu Santo, alguno de los pastores o ancianos se acercó para decirme, es la primera vez en la historia de esta iglesia que alguien habla del Espíritu Santo. Ahora, los dos extremos, por supuesto que nos ubican en un lugar incorrecto. Por un lado, ignorar la persona del Espíritu Santo. Él es el que está con nosotros, el que dirige la iglesia, el que vive en nuestras vidas, el que quiere que nos relacionemos, es Dios con nosotros. Así que ignorar la persona del Espíritu Santo por temor es un error. Pero caer en el otro lado, en los excesos, en el emocionalismo, en la manipulación y en todo ese tipo de cosas, también termina siendo un error. Por eso necesitamos conocer lo que dice la palabra de Dios acerca del Espíritu Santo. Y déjame que te diga esto. Necesitamos, mis hermanos amados, leer las Escrituras, estudiar las Escrituras y conocer las Escrituras por nuestros propios medios. No necesitamos un intermediario que nos diga lo que la Biblia dice. Una de las grandes cosas que recuperó la iglesia protestante o la iglesia evangélica es el acceso al estudio de la palabra de Dios de forma individual y que cada uno de nosotros podamos tener una bendita Biblia en nuestras manos para leer, para estudiar y para conocer a nuestro Dios. La razón por la que somos atrapados en uno u otro extremo, especialmente en nuestro tiempo, es por causa de la pereza espiritual. Si nunca leemos la Biblia, si nunca estudiamos la palabra de Dios, si esperamos que otro la lea o la enseñe por nosotros, estamos en peligro. Porque otro me está diciendo a mí lo que dice la Biblia sin darme cuenta yo por mis propios medios lo que ésta está diciendo. Claramente la iglesia necesita pastores y maestros. Por supuesto, es parte del funcionamiento como cuerpo, pero nada debería reemplazar la lectura y el estudio personal de la palabra de Dios. Inclusive déjame decirte algo más que escucho por ahí. Hay hermanos que dicen, yo hago mi devocional escuchando a tal o cual pastor. No, mi hermano, no lo hagas, no lo hagas. Tu devocional se constituye en Dios, la palabra y vos. Dios, la palabra y vos en una relación donde Dios va mostrándote cosas que de otra manera no las podrías. Hacer eso, de hacer el devocional escuchando otros predicadores, es como comer comida procesada todos los días. Te va a hacer mal, te va a terminar intoxicando el cuerpo. Para colmo, en nuestro tiempo está muy a la moda que los predicadores famosos no abran la Biblia y hagan monólogos.
y digan durante el tiempo que sea un montón de cosas interesantes, pero que nunca se refieran a un texto bíblico y que digan, hermanos, abran la Biblia con el propósito de por lo menos dar el ejemplo acerca de la importancia que tiene la palabra de Dios para nosotros como creyentes. No solo eso, sino que algunos se jactan de esta conducta y de este casi desprecio de la palabra de Dios. Dicen que ellos no necesitan leerla porque ellos tienen en claro las ideas de Dios en la Biblia. Debemos regresar a las Escrituras, mi hermano. El conocimiento del Espíritu Santo se desprende de la palabra revelada. Por eso necesitamos regresar a las Escrituras. Necesitamos regresar a la lectura de la palabra de Dios. Debemos de por lo menos durante algún momento dejar el entretenimiento y la distracción, al menos por un rato, y leer las Escrituras. Te aseguro que esto cambiará tu vida. Cambiará tu vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Estos hombres ignoraban quién era el Espíritu Santo por falta de conocimiento. En aquel momento no tenían la inmensa bendición que tenemos hoy de poder tener la Biblia del tamaño, del color y de la forma que querramos. Ellos no tenían Biblia en ese momento. Había que enseñarle personalmente y ellos dicen, ni siquiera hemos oído, ni siquiera nadie nos ha enseñado, ni siquiera nadie nos ha hablado si hay Espíritu Santo. Recordemos que el trasfondo espiritual de estos hombres los condicionaban. Ellos vivían en una ciudad llena de idolatría. Si miramos este mismo capítulo 19, cuando lleguemos a casa, no lo vamos a mirar ahora, en el capítulo 13 al 16 encontramos unos desubicados que intentaron echar fuera demonios y se comieron la paliza de sus vidas. Quiere decir que en la ciudad había gente endemoniada, gente comprometida espiritualmente. En los versículos 18 y 19, a continuación de esa historia, en este mismo capítulo 19, dice que la gente que había practicado la hechicería y la brujería venían y quemaban sus libros en un altar, en una hoguera, entregando su vida y entregando todo lo malo que tenían en su vida. Era una ciudad muy complicada, así que cuando les habló del Espíritu Santo a aquellos hombres, probablemente no entendieron demasiado. Ahora, Pablo, ¿por qué se preocupa por esto? ¿Por qué? ¿Era solamente una cuestión teológica o enseñarles una verdad teológica? No era eso. No era solo una enseñanza, sino que necesitaban conocer al Espíritu Santo y conocerlo correctamente, porque una mala enseñanza o una mala comprensión trae como resultado una mala vida o una mala aplicación. Si a alguien se le enseña que la evidencia de recibir el Espíritu Santo es caerse, temblar, llorar, hablar en otro idioma o cualquier otra experiencia física o emocional, entonces esa persona vivirá pensando que no tiene al Espíritu Santo en ella o que otros no la tienen hasta no tener esa experiencia que le dijeron que viene acompañada con el Espíritu Santo en él o en ella. Este es un error bastante común en nuestro mundo cristiano. Error. El Espíritu Santo viene por solo la fe en Jesucristo y nada más, y a veces acompañado sin nada. Esta semana, una hermana de la iglesia me hizo escuchar un audio que le envió una amiga creyente. Le contaba el testimonio de algo, una bendición que había recibido, de algo que había logrado, y ella decía las siguientes palabras: yo lo confesé, yo lo declaré, y como lo declaré, lo conseguí. El profeta me dijo, este es el año de las puertas abiertas, y vino. Yo le decía, como un dicho de mi época, ¿a cuántos les dirá lo mismo? El año de las puertas abiertas. Esa no es una enseñanza cristiana. Eso de lo declaro, lo confieso, lo digo, lo decreto, qué sé yo, esa no es una enseñanza cristiana. Por más que ande en boga y ande recorriendo, no es una enseñanza cristiana. Por más que se tomen ciertos textos bíblicos para llevarlos, no es una enseñanza cristiana. Lo que permite que Dios responda nuestros deseos son las oraciones de fe que le entregamos al Señor y que creemos que si el Señor nos da, será lo mejor para nuestras vidas, pero si el Señor detiene su mano es porque también es lo mejor para nuestra vida, porque nuestra fe y nuestra confianza está puesta plenamente en Dios y no en nuestra capacidad de declarar, de confesar, de decir o de decretar. Amén. Yo sé que no es un mensaje muy popular ese. Es mucho mejor si les digo, declare mi hermano, usted tiene el poder. Y usted se siente así como, ¿no? Se siente
Pero eso no es bíblico. El único todopoderoso es el Señor. Amén. Ahora, interesante que cuando el apóstol Pablo recibe la respuesta de aquellos, no les dio una clase de, como se diría en teología, de neumatología. No. Le preguntó, ¿y entonces en qué fueron bautizados? ¿En qué se bautizaron? Y ellos responden, nos bautizamos en el bautismo de Juan. Y Pablo dice, ahora entiendo. Ahora entiendo, fueron mal enseñados, recibieron una enseñanza incorrecta, o por lo menos una enseñanza incompleta. No fue completa la enseñanza, porque Juan predicaba y bautizaba solo para arrepentimiento, para el deseo de un cambio de vida, pero Juan y el bautismo de Juan no tenía la capacidad de limpiar los pecados del pecador ni de ofrecerle vida eterna. Juan habló del Espíritu Santo y fuego, de hecho está en los evangelios esto, pero él no podía darlo, sino que aquel que vendría después de él, es decir, Jesús, era el único que podía hacerlo. Así que hay una enseñanza incompleta que debe ser completada. Ahora vuelvo a repetir esto, el apóstol Pablo no le habla acerca de una clase sobre el Espíritu Santo, sino lo que hace el apóstol Pablo es presentarles el Evangelio. Les presenta el Evangelio, les habla acerca del Evangelio. Y después de presentarles el Evangelio y de creer en Jesucristo, los bautiza. Cuando aquellos hombres escucharon la verdad y se dieron cuenta de lo incompleta que estaba su enseñanza, se bautizaron y creyeron en el Señor y se bautizaron. Y dice que luego el apóstol Pablo ora por ellos con imposición de manos y ocurre algo maravilloso. Dice que comenzaron a hablar en otras lenguas y comenzaron a profetizar. Ocurrió algo maravilloso delante de sus ojos. Maravilloso para estos 12. Pero esto no significa que a todo el mundo le pase lo mismo. Porque el Espíritu Santo es Dios. Y Él hace como Él quiere. El derramamiento del Espíritu Santo sobre estas personas fue un evento que no pasó inadvertido para nadie. Ahora, tampoco fue un acto para divertirlos o para hacerlos pasar un lindo rato o para hacerlos sentir importantes. En el contexto de oscuridad como en el que vivían ellos en la ciudad de Éfeso, eran necesarias las manifestaciones visibles de poder. Y cuando uno mira todo el capítulo 19, uno se va a dar cuenta cómo hay una progresión en el desarrollo del poder del Espíritu Santo sobre ese grupo de hombres. Hacía falta manifestación de poder porque era la única manera de conquistar esta ciudad sumida en la oscuridad. Era la única manera de quebrantar el corazón endurecido de los efesios, quienes tenían su corazón atado al paganismo, a la idolatría y al ocultismo. Una experiencia poderosa con el Espíritu Santo. Hablaron en lenguas y profetizaron. Hermoso, hermoso. Ahora, una experiencia con el Espíritu Santo puede ser un excelente punto de partida, pero jamás será el todo en tu vida cristiana. No es la experiencia la que transforma, sino una relación diaria con el Señor. Yo estoy cansado, no voy a decir mi edad porque no se le pregunta la edad al pastor. Pero tengo muchos años de ser creyente y muchos años de ser pastor. Y yo escucho a personas que me dicen, qué lindo, en el año 1983, qué bonito que fue ese encuentro que tuve con el Espíritu Santo. 83, 2025, 42 años. ¿Y este año cómo estuvo? ¿Y el año anterior? ¿Cómo estuvo el 2024? Que solamente el Señor apareció en tu vida en 1983 y de ahí hasta acá no pasó nada. Porque fue una experiencia así. Ese día vi ángeles y ese día hablé en lenguas y ese día un montón de... qué bueno, qué lindo, qué hermoso, precioso. Algunos de nosotros hemos tenido experiencias increíbles con el Espíritu Santo. Pero es eso. ¿Y después de eso qué? Y después de la experiencia con el Espíritu Santo, ¿qué cosa viene después?
Una experiencia con el Espíritu Santo es algo maravilloso, pero jamás puede ser el fin de un creyente. El creyente en el camino va teniendo una experiencia con el Espíritu Santo, pero lo que transforma su vida es una vida diaria de relación con el Espíritu Santo. Eso es lo que transforma nuestra vida. Una relación diaria con el Espíritu Santo, Él hablando y yo hablando, y Él diciéndome lo que tengo que hacer y yo obedeciendo, y el Señor mostrándome cuál es mi pecado y yo diciéndole: Señor, me arrepiento, tengo que cambiar esto en mi vida. Y ahí está la relación con el Espíritu Santo, el Dios de los cielos en mí para transformar mi vida para la gloria de su nombre. Claramente en las Escrituras encontramos algunos eventos, especialmente en el libro de los Hechos, algunos eventos increíbles. En casa de Cornelio, por ejemplo, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, estaba Pedro dando el mensaje y de repente el Espíritu Santo cayó sobre todos. Pedro no pudo terminar de predicar, el Espíritu Santo cayó sobre todos y comenzaron a hablar lenguas y comenzaron a ocurrir cosas increíbles. Gloria a Dios por esto. O el día de Pentecostés, mientras estaban estos 120 en el aposento alto, estaban orando y esperando la promesa que Jesús les había dado. Y esos 120, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y dice la palabra de Dios que todos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Aquí encontramos otro evento donde el apóstol Pablo impone sus manos y se derrama el Espíritu Santo sobre ellos. Pero sin embargo encontramos otros eventos en el libro de los Hechos donde no pasó nada. En Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39 dice que se convirtieron 3.000 personas y no dice nada. Dice que creyeron y después de creer se bautizaron. ¿Y qué comenzaron a hacer? Comenzaron a vivir como cristianos. No hubo derramamiento, no hubo fuego, no hubo trueno, no hubo nada. Gente que creyó en el Señor y que comenzó a caminar en esa relación con el Espíritu Santo. O en Hechos capítulo 4, versículo 4, donde habla acerca de la conversión de 5.000. No dice nada. No vemos grandes evidencias ni grandes estruendos. Pero sí vemos la obra poderosa de Dios por medio de vidas transformadas. Porque cuando uno termina de leer el capítulo 2 del libro de los Hechos, vemos a gente que está sirviendo, que está dando de sus bienes, que está predicando el Evangelio, que está comenzando a vivir la vida cristiana porque tuvieron un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Por eso mucho cuidado, mis hermanos, cuando en algún lugar te quieren enseñar las experiencias particulares que ciertamente son correctas, pero cuando quieren enseñar las experiencias particulares como si fueran experiencias generales, como si todo el mundo tuviéramos que vivir la misma experiencia. Experiencias son eso, solo experiencias y nada más. Y es más, si la experiencia no se sostiene en el tiempo con una conducta consecuente, la experiencia va a quedar en el recuerdo. Algo lindo que ocurrió en 1983. Y nada más. Y nada más. La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente no se ve por lo que le ocurre al creyente aquí en la iglesia. La obra del Espíritu Santo en el creyente es evidente y clara, pero no se ve por lo que le ocurre al creyente aquí en la iglesia. Si habla en lenguas, si se cae, si tiembla, no. El Espíritu Santo es Dios quien nos empuja, nos mueve, nos impele a la santidad. Por eso los apóstoles enseñan que quien vive en pecado no conoce a Dios. No están diciendo, pórtense bien para que el Espíritu Santo esté con ustedes. Ningún apóstol o ningún escritor de la palabra de Dios diría esto, porque ellos creían en la gracia, ellos abrazaban la gracia, predicaban la gracia. Lo que dicen es, si viven en pecado, es la mejor evidencia de que el Espíritu Santo de Dios no está en ustedes, porque si pueden vivir en pecado y no sienten nada, entonces hay algo que no está funcionando bien, porque el Espíritu Santo no los dejaría en paz. El Espíritu Santo nos empuja, nos anima, nos lleva a la búsqueda de la santidad y a la transformación de nuestra vida. El viernes, en la reunión de oración, Guadalupe tuvo un tiempo para orar puntualmente en la reunión de oración. Y oró identificándose con la iglesia e intercediendo por ella. Y dijo cosas como: Señor, perdona porque hemos mentido, perdona porque hemos robado,
Perdona porque no te hemos dado el diezmo que es tuyo. Cuando estaba orando, Guada, me corrió un frío por la espalda. Porque pensé, ¿se dará cuenta la iglesia que está intercediendo, es decir, poniéndose en el lugar del otro? Que el Espíritu Santo está moviendo su corazón a interceder por cuestiones que están ocurriendo en la iglesia, porque yo a Guadalupe la conozco hace 34 años o 33 años. Y desde que la conozco, yo la veo todos los meses sacar el 10% de su sueldo y que lo primero que hace es diezmar para la iglesia. Así que no era ella la que ella estaba intercediendo porque el Espíritu Santo mueve el corazón para que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados. Estaremos entendiendo que el Espíritu Santo de Dios nos empuja a la santidad y que muchas veces nos muestra el pecado por su palabra, por lo que nos hace sentir, por la boca de otro, para que nuestra vida sea transformada. Ahora vuelvo nuevamente a este principio. La obra del Espíritu Santo es una obra soberana. No debemos de preocuparnos porque nuestra experiencia con el Espíritu Santo no sea igual a la de tal o a la de cual persona o a la de tal o a la de cual iglesia. No olvidemos que el Señor tiene un trato personal con nosotros y también se manifestará en nosotros de forma personal. La historia de la iglesia está llena de eventos donde iglesias que parecían pasivas fueron utilizadas por Dios para traer el avivamiento en el lugar. Y otras veces, iglesias muy encendidas por el Espíritu Santo también fueron utilizadas por Dios para traer un avivamiento en el lugar. No importa cómo Dios lo haga, Dios lo hace. Lo importante es que Él pueda encontrar corazones dispuestos para llevar adelante su voluntad. Ahora, vuelvo a esto, basado en lo que hemos aprendido. Esto significa que aquellas personas e iglesias que fueron visitadas por Dios no tenían el Espíritu Santo o no tenían la plenitud del Espíritu Santo. Definitivamente no, de ninguna manera. Sino que así como lo hizo en el libro de los Hechos, el Señor decide manifestarse por medios de señales y prodigios y de eventos especiales aún el día de hoy. Tenía mucho más para decir, pero me emociono, ¿vio usted? En este último viaje que tuvimos con Guadalupe a Guatemala, hace unos meses atrás, estuvimos con un pastor amigo, un pastor al cual queremos mucho. Es un personaje que usted lo tiene que conocer. Lástima que no va a venir ahora para el aniversario, no puede porque tiene un viaje a otro lugar, a Europa, pero es un pastor que lo queremos mucho. Se llama Aarón, por si él mira mis videos. Y su esposa se llama Nati. Los queremos mucho, son gente súper linda, muy especial, muy especial. Y nos contaron acerca, él sirve con una organización que tiene su sede en Singapur. Así que cada tanto él tiene que estar viajando hacia Europa, a distintos lugares, y nos contó que había estado en Gales hacía unos poquitos semanas atrás, ¿no? Habían estado con Nati en Gales, y me decía, Marce, tenés que venir conmigo a Gales. Y yo le decía, sí, claro. ¿Cuánto puede valer un boleto a Gales? Pero me contaba que había estado en la ciudad de Gales, en la iglesia donde se produjo el avivamiento de Gales. Gales tuvo un avivamiento muy fuerte a principios del siglo pasado. La persona que llevó adelante este avivamiento, o la persona, mejor dicho, usada por Dios para llevar adelante este avivamiento, se llamó Evan Roberts, un famoso evangelista. Pero es maravillosa la historia. Bueno, el pastor Aarón me decía, yo no te puedo explicar lo que se siente en ese lugar. Yo no sé si las paredes quedaron impregnadas de Espíritu Santo o qué pasó, pero vos caminás por ese lugar y se siente algo increíble. Hoy el edificio que se utilizó para ese avivamiento es un edificio abandonado y lindo esto que voy a contar porque la organización a la cual pertenece el pastor Aarón ha decidido comprar ese lugar, restaurarlo completamente y hacer una iglesia dándole gracias al Señor por el avivamiento del principio del siglo pasado. Ahora, ¿quién era Evan Roberts? Evan Roberts era
Un muchacho que había nacido en una familia cristiana, normal, como cualquiera de nosotros. Su papá dice que era minero, trabajaba en las minas allí en Gales, y que su papá era un hombre muy rudo, muy serio, pero era un hombre que amaba al Señor. Lamentablemente el papá de Evans falleció siendo él muy joven, así que tuvo que ir a trabajar a la mina de carbón, me imagino yo, no sé qué tipo de mina. Se tuvo que ir a trabajar siendo muy jovencito, siendo prácticamente un adolescente. Pero dice que este jovencito tenía una inquietud en su corazón. Él no dejaba de leer la Biblia y no dejaba de orar. Hacía largas caminatas para ir todos los días a la iglesia y buscar al Señor. Pero un día él, mientras estaba orando, mientras estaba buscando al Señor, algo ocurrió en su vida. Tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. Tuvo un derramamiento del Espíritu Santo sobre su vida que lo transformó para siempre. Dejó de ser un muchacho de iglesia para convertirse en un gran predicador, en un hombre que predicaba el Evangelio en todo lugar donde iba, y comenzó un avivamiento. Dice que en esos años, Gales es un lugar pequeño, no es un lugar muy grande, principio del siglo pasado, 1903, 1904, por ahí, así que imagínense que había mucho menos gente todavía, pero dice que 500.000 personas se convirtieron al Señor. 500.000 personas se convirtieron a Cristo. Dice que hay anécdotas, nos contaba Aarón que hay anécdotas increíbles, por ejemplo, que los jueces se aburrían porque no tenían a quién juzgar, cerraron las tabernas y los bares y los cabarets y los boliches, diríamos nosotros en nuestra época, ¿no? Porque ya no había gente que asistiera a ese lugar, las cárceles se vaciaron, hubo cosas increíbles, pero una de las cosas increíbles que ocurrieron, bueno, la gente comenzó a congregarse, a ir con sus familias a la iglesia. La ciudad si mal no recuerdo, a ver acá, Glasgow es la capital de Gales, ¿puede ser? ¿Sí? Dice que la ciudad prácticamente el domingo a la mañana quedaba vacía porque no había gente. Dice que lo más maravilloso de esto, una de las cosas más llamativas de este avivamiento fue que en la mina no había herramientas con motores a explosión o transporte con motores a explosión. Había animales, ¿no? Cualquier animal, animales de carga. Y los animales de carga estaban acostumbrados a que se los dirija diciéndole palabrotas. O sea, los mineros utilizaban palabrotas para decirle lo que tenían que hacer los animales. Bueno, dice que ocurrió algo. Los mineros dejaron de decir palabrotas y entonces como dejaron de decir palabrotas, los animales dejaron de obedecer. Así que tuvieron que enseñarle a los animales un nuevo lenguaje, cómo dirigirlos sin decir. Imagínense la profundidad del cambio. Dice que el cambio social en Gales fue tan impresionante que Gales nunca volvió a ser lo que fue después del avivamiento de Evans Roberts. Es más, algunos historiadores dicen que el avivamiento de Evans Roberts, como otros avivamientos que hubo tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos y en otras partes de Europa, salvaron a esas naciones de la miseria por causa de que el Señor llegó a ese lugar. Termino el mensaje de esta mañana. Quizá te sorprenda un poco lo que voy a decir, pero es lo que hemos siempre enseñado en esta iglesia. No nos preocupan tanto las definiciones teológicas, las palabras rebuscadas o los eslogans que podamos colocar o decir en algún momento. Lo que nos preocupa de verdad es cuidar la enseñanza de la palabra de Dios, que ésta sea correcta y que podamos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Yo creo que la palabra de Dios es determinante, es clarísima en cuanto a que cuando creemos en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios viene a habitar en nuestras vidas. Que no tenemos que estar buscando al Espíritu Santo o insistiéndole al Espíritu Santo después de haber creído para que venga sobre nosotros. No, yo creo que la Biblia es clara. Inclusive hemos estado meditando en estos días acerca de que el Espíritu Santo es el arras de nuestra herencia, es el sello de Dios en nuestro corazón, es aquello que nos dirige. O sea, ya hemos hablado bastante. Pero también considero que hay suficiente evidencia en las Escrituras como para creer que necesitamos una experiencia personal con el Espíritu Santo. Creo que cuando queremos ponerlo en palabras a esto, lo estamos limitando y estamos dando oportunidad a tener que explicar definiciones. Fácil. Lo que yo creo y que considero que enseñan las Escrituras es que todos necesitamos un encuentro personal con el Espíritu Santo que nos permita apreciar su presencia en nosotros, que nos permita vencer los pecados ocultos, que nos otorgue la posibilidad de experimentar el poder prometido
a los que creen en Él. Porque Jesús, antes de irse, en Hechos capítulo 2, Él dijo, en Hechos capítulo 1, dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso te desafío, mi hermano, que en estas 2 semanas que quedan de ayuno y oración, que puedas buscar la presencia del Espíritu Santo como nunca antes, que puedas venir, si es posible para tu agenda y tu tiempo, puedas venir a clamar a este lugar, podamos orar juntos, porque yo te aseguro que un encuentro con la gloria de Dios transformará tu vida para siempre. Es algo que no lo vas a poder comparar con nada. La gloria del Señor vendrá sobre tu vida y la misma experiencia que tuvieron estos hombres u otros a lo largo de la historia también será tuya. Termino. ¿Hablas en lenguas? Gloria a Dios. Usalos o usalas para tu intercesión privada, para tu oración personal. Pedirle al Señor que te permita saber su significado, como dice 1 Corintios 14. Gloria a Dios por esto. ¿No hablas en otras lenguas? Gloria a Dios también. Usa tus palabras para bendecir la vida de otros, para predicar el glorioso evangelio de Dios, para dar consuelo y ánimo a otras personas. ¿Tuviste alguna experiencia con Dios en tu vida? Gloria a Dios. Porque Pablo dice que él tuvo una experiencia profundamente mística cuando fue llevado al tercer cielo, pero que esta experiencia no lo hizo creerse el más grande de los apóstoles. Por el contrario, esta experiencia con el Espíritu Santo de Dios lo hizo más humilde, porque se dio cuenta que él es nada delante de la presencia de Dios. ¿Nunca tuviste una experiencia con el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Porque dice Jesús a Tomás, bienaventurado el que cree sin ver. Pero no dejes de buscar la presencia del Espíritu Santo hasta encontrarte con Él. Esta semana hemos meditado mucho en este tema. El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo quiere relacionarse con nosotros, el Espíritu Santo es eterno, el Espíritu Santo es omnipotente, el Espíritu Santo es omnipresente, el Espíritu Santo es Dios con nosotros. Una clásica expresión del estudio del Espíritu Santo es que mientras Jesús estuvo con nosotros, Dios hecho carne, anduvo entre nosotros, dejaba huellas en la arena, pero que la obra del Espíritu Santo no deja huellas en la arena, sino que deja huellas en el corazón. La obra y las evidencias del Espíritu Santo en nosotros es la clase de vida que nosotros vivamos, para la gloria y la honra del Señor.